Buenas a todos. En esta oportunidad estudiaremos la distribución chi cuadrado. Nuestra variable aleatoria continua chi cuadrado se define como la suma de n variables independientes, cada una de ellas al cuadrado. Podemos identificar que el símbolo de chi cuadrado va a ser muy parecido a la x al cuadrado, y tenemos que los z, que son nuestras variables independientes, cumplen con una distribución normal estándar con media 0 y distribución típica 1. Entonces estos z que vemos, los n, son igual a los grados de libertad. Y tenemos la gráfica de representación de nuestra distribución chi cuadrado, donde vemos la región de aceptación y la región de rechazo. Más adelante vamos a ver que dependiendo de los grados de libertad, la gráfica va a tomar diferentes formas. Hablando un poquito de la función de densidad de la distribución chi cuadrado, aquí podemos ver que la función, si x es mayor que 0, en este caso vamos a tener solo los valores positivos. Esta es la función de densidad que se calcula gracias a matemáticos y estadísticos de la antigüedad. Se ha podido tabular todos estos datos. Ya lo tenemos tabulado en la tabla de la distribución chi cuadrado, que al momento de resolver los ejercicios vamos a poder obtener estos datos de la tabla. Y en el caso de que los valores de x sean menor o igual que 0, la función de densidad va a ser igual a 0. Entonces, si se fijan aquí, b chica va a ser los grados de libertad. Para b chica igual a 2 tenemos más o menos esta es la imagen o la curva que forma la distribución chi cuadrado. Si b chica es igual a 5 tenemos muy parecido, quiere ya formar como campana, como la distribución normal. Si los grados de libertad es igual a 10, fíjense que ya muy aproximado a la imagen de la distribución normal, que tiene la forma de campana, al momento de calcular los grados de libertad. Y vamos a ir viendo cómo se forman las gráficas de la distribución chi cuadrado. Es importante que sepamos manejar la tabla chi cuadrado. Vamos a encontrar en internet diferentes tipos de tabla, pero que dan los mismos resultados dependiendo cómo se la analice. En este caso vamos primero a analizar qué significa la acción P, que nos referimos al nivel de significancia. Vamos a leer el concepto, que es un umbral que permite determinar si el resultado de un estudio se puede considerar estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? Es el error que uno puede cometer al rechazar una hipótesis nula siendo verdadera. Entonces, el P muchas veces se trabaja con el 95% o el 0,05 de nivel de significancia. Eso lo vamos a ver en los ejercicios que vayamos a desarrollar, pero es importante que sepamos qué significa P para el momento que vayamos a obtener los datos de la tabla. De igual, ya vimos lo que es B chica, que son los grados de libertad, y se definen frecuentemente como el número de observaciones en los datos que pueden variar libremente al estimar parámetros estadísticos. Un ejemplo, supongamos que tenemos una distribución chi cuadrado, que es el símbolo, está muy parecida a la x, pero no es x al cuadrado, significa chi cuadrado. Si se fijan, uno está con desnivel, el otro está recto, con un grado de libertad de 9 y un nivel de significancia de 0,05. Vamos a la tabla. Esta es la tabla chi cuadrado, que vamos a, si se fijan, en la parte de arriba tenemos los P, los niveles de significancia, y en la columna tenemos los grados de libertad. Entonces, en nuestro caso nos pide 9 como grados de libertad, buscamos aquí el 9, y 0,5 buscamos el nivel de significancia, 0,5 lo tenemos aquí. Entonces, fíjense, 9 y 0,5, el resultado de este dato que nos están pidiendo es 16,9190. Si hacemos otro ejemplo, tenemos una distribución chi cuadrado con los grados de libertad 4,
y nivel de significancia 0.01. ¿Esto qué significa? Que tenemos un 99% de validez al momento, o de confianza, perdón, un 99% de confianza de que la hipótesis que vamos a aceptar es la correcta. Entonces vamos a la tabla, miramos los grados de libertad, en este caso 4, y el nivel de significancia 0,01. Buscamos 0,01 hasta aquí, entonces fíjense 4 y 0,01 tenemos para la consulta. El resultado viene a ser 13,3767. A continuación vamos a analizar la prueba de chi cuadrado. Chi cuadrado es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos variables están relacionadas o no y cuenta con 5 pasos importantes. Ustedes encontrarán en libros, en PDFs, en videos en línea, la prueba de chi cuadrado, que puede tener 7 pasos, o 6 pasos, 5 pasos. Nosotros lo hemos resumido en 5 pasos, donde el paso número 1 es realizar una conjetura. ¿Qué significa conjetura? Su conjetura es una opinión o proposición que se sospecha ser verdadera a partir de datos incompletos o supuestos. Con estos datos nosotros creamos nuestra tabla de contingencia. Ese viene a ser el paso número 1, y el paso número 2 es escribir las hipótesis. En este caso tenemos dos hipótesis: la hipótesis nula, que las simbolizaremos con H0, y la hipótesis alternativa, que pondremos como H1, donde la hipótesis nula nos indica que una variable es independiente de la otra. En el ejemplo vamos a describir estas hipótesis. Y la hipótesis alternativa nos indica que una variable depende de la otra, tiene dependencia, ¿ya? O no es independiente. En el ejercicio vamos a ver todos estos pasos, vamos a describir nuestra hipótesis. Una vez que hemos descrito, pues, nuestras hipótesis, pasamos al punto 3 o al paso 3, que es calcular el valor del chi cuadrado. En este caso tenemos una fórmula para el chi cuadrado calculado, que es esa simbología, y luego de calcular el chi cuadrado determinamos el valor de P, el nivel de significancia, y el grado de libertad, B chica. Teniendo P y B chica podemos ver el valor crítico en la tabla. Con estos dos valores, tanto con el chi cuadrado calculado y el valor crítico, hacemos la comparación entre ellos y interpretamos esta comparación para ver qué hipótesis aceptamos y cuál rechazamos. Entonces, vuelvo a repetir, estos son los 5 pasos que se utiliza para la prueba de chi cuadrado. Y a continuación vamos a ver el ejemplo 1, que lo describimos de la siguiente manera. Se conjetura que el uso de cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género. La siguiente tabla de contingencia muestra los datos obtenidos, contados y organizados. Se realiza la prueba de conjetura utilizando chi cuadrado con un nivel de significancia del 1%. ¿Qué significa? Que tenemos el 1%, que es el 0,01 de probabilidad de que erremos al momento de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces tenemos un 99% de confianza de que nuestro análisis es correcto. El paso número 1 que nos indica la prueba de chi cuadrado es realizar nuestra tabla de contingencia. En este caso el ejercicio ya nos ahorra el paso 1 porque nos da nuestra tabla donde tenemos género masculino y femenino, y en las columnas tenemos el uso del cinturón de seguridad, si utiliza o no, con la cantidad tanto en masculino como en femenino. Entonces, como el paso 1 ya se cumplió, vamos al paso 2, que es la descripción de las hipótesis. Escribimos la hipótesis nula, H0, y la alternativa H1. Indicábamos que la hipótesis nula es cuando una variable es independiente de la otra, por lo que para nuestro ejemplo nuestra primera variable viene a ser el uso del cinturón de seguridad y nuestra segunda variable viene a ser el género.
entonces escribimos nuestra H0 como el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Por lo tanto, la alternativa viene a ser lo contrario. La describimos o la escribimos de la siguiente manera: H1, el uso del cinturón de seguridad no es independiente del género. O si lo escribimos de otra manera, podemos decir el uso del cinturón de seguridad depende del género. Entonces, ya tenemos nuestros dos primeros pasos de la prueba de chi cuadrado y pasamos al paso número 3, que es calcular el chi cuadrado con estos datos. Entonces, paso 3, calcular el chi cuadrado. Tenemos nuestra tabla de contingencia, vamos a analizar algunos datos. Primeramente, nos fijamos que estos datos son las frecuencias de valores observados que nos da la tablita, y si se fijan, nosotros hemos calculado los total. Por ejemplo, masculino teníamos 75 personas, femenino teníamos 85. Si sumamos, da 160 el total de personas que hemos encuestado, se podría decir. Y en que usa el cinturón de seguridad tenemos 50 masculinos, 40 femeninos, son 90. 25 no usan masculinos y 45 femeninos no usan, son 70, que la suma también da los 160, que es el total de personas encuestadas. Vuelvo a repetir, aquí tenemos en el círculo rojo la frecuencia de valores observados, que la vamos a anotar como FO. ¿Esto para qué? Para que al momento de calcular nuestro chi cuadrado en la fórmula sepamos a qué nos estamos refiriendo con FO. Y aquí tenemos el total de la suma de columnas, el total de la suma de filas y el total, la suma total de tanto filas como columnas de personas que hemos encuestado. Entonces, ¿cuál viene a ser la fórmula para calcular las frecuencias esperadas? Nosotros ya tenemos la frecuencia de valores observados y vamos a calcular nuestra tabla de frecuencias de valores esperados, y se realiza de la siguiente manera en cada una de las celdas: total de suma de columnas por total de suma de filas dividida por la suma total. Entonces, total la suma de columnas, es los totales, por el total de suma de filas, que es este de acá, dividido entre la suma total. Por ejemplo, para la celda donde tenemos que los masculinos que sí usan cinturón de seguridad, entonces es este 50, el total de suma de columnas es 90, multiplicado por el total de filas, que es 75, entonces multiplico 90 entre 75 y divido entre 160, y así voy calculando cada una de las celdas. Fíjense, esta primera celda que me sale 42, 18, 75, viene a ser de lo que le explicaba, de este 50, que es el valor, la frecuencia observada, su frecuencia esperada es 42.1875. ¿Cómo la calculo? Multiplico 90, que es el total de columnas, suma de columnas, por 75, que está en mi fila, y lo divido entre 160, me sale este valor. Lo mismo hago para el siguiente, para este 25, ¿cuánto es mi total de suma de columnas? Es 70, entonces multiplico 70 por 75 y lo divido entre 160. Luego hago para este 40, 90 por 85 y lo divido entre 160. Y por último, para este 45, 70 por 85 y lo divido entre 160. Y aquí encuentro mis valores de frecuencia esperada y lo voy a denotar como FE. Entonces ya tengo mi frecuencia de valores observados y también tengo mi frecuencia de valores esperados. Es importante para poder encontrar el chi cuadrado calculado. ¿Cómo viene a ser la fórmula del chi cuadrado calculado? Es la sumatoria de las frecuencias observadas, FO, menos las frecuencias esperadas, todo esto al cuadrado dividido entre las frecuencias esperadas. Entonces, aquí en negro tenemos los FO, las frecuencias observadas, y en rojo tenemos las frecuencias esperadas. Lo que tengo que hacer es uno por uno ir calculando cada una de las celdas.
50 menos el valor de rojo que está abajo, 42.1875, eso elevado al cuadrado dividido entre 42,1875, tal como me indica la fórmula. Y como tengo que hacer para cada una de las celdas, paso al siguiente, paso al 25. 25 menos 32,8125, eso al cuadrado, dividido entre 32,8125. Paso a la siguiente celda, a la celda 40 menos 47.8125, todo eso al cuadrado, dividido entre 47.8125, que es el FE, y por último hago de la última celda, que es 45 menos 37,1875, dividido entre 37,1875. No olvidar que en este caso tenemos simplemente una tabla de 2×2. Si fuera 2×3 o 3×3, tenemos que hacer para cada una de las celdas esta sumatoria. Entonces agarramos nuestra calculadora y tenemos que el primer valor viene a ser 1,4468. Todo este segundo valor viene a ser 1,8601. El tercero 1,2766 y el cuarto 1,6413. Sumamos estos cuatro valores y tenemos que nuestro chi cuadrado calculado viene a ser 6,2248. Entonces, el paso 3 lo cumplimos al calcular nuestro chi cuadrado. Ya lo tenemos con nuestras tablas, tanto observadas como frecuencias esperadas. Entonces, pasamos al punto 4 o al paso 4, que es determinar el valor de P y el grado de libertad para poder obtener el valor crítico de la tabla. En este caso, vamos a calcular primero los grados de libertad. ¿Cómo se calcula? En los grados de libertad se calcula con cantidad de fila menos 1 por cantidad de columnas menos 1. Hablábamos que nuestra tabla es de 2×2, entonces tenemos dos filas, 2 menos 1 nos va a dar 1 en este primer paréntesis y tenemos dos columnas. 2 menos 1 también me va a dar 1 y 1 por 1 viene a ser 1. Entonces ya sabemos que el grado de libertad de chica es igual a 1 y el valor de P nos los da en el ejemplo. Al momento de describir el problema nos dice con un nivel de significancia del 1%. Eso significa que P va a ser igual a 0,01. Existen muchos ejercicios de chi cuadrado donde no nos dan el nivel de significancia y nosotros trabajamos con un 95% de aceptación. ¿Qué significa 95% de aceptación? Que el nivel de significancia es del P igual a 0,05, es del 5%. No nos olvidemos eso cuando tengamos ejercicios que no nos dan el nivel de significancia. Entonces, ya teniendo B chica y ya teniendo P, nos resta verificar nuestra tabla de chi cuadrado, donde vemos para los grados de libertad 1 y un nivel de significancia 0,01, tenemos el valor crítico que es igual al que nos da la tabla, 6,6349. Entonces, con estos dos valores ya encontrado tanto el chi cuadrado calculado como el valor crítico, lo que hacemos es realizar la comparación entre estos dos valores, donde nos indica que si el chi cuadrado calculado es menor o igual al chi cuadrado crítico que hemos encontrado en la tabla, entonces se acepta la hipótesis nula. Caso contrario, si no fuera menor o igual, se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. Aquí podemos ver que efectivamente el chi cuadrado calculado es menor o igual al valor crítico, por lo que, según como nos indica, tenemos que aceptar la hipótesis nula. Y nuestra hipótesis nula, ¿qué nos dice? Que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Con eso ya podemos aceptar esta hipótesis y podemos indicar que el resultado del ejercicio es que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Muchas gracias.